buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy Charlie y estamos aquí con Padre Gerardo, muy buenas tardes. Bien, la tarde del día de hoy, pues vamos a presentarles a un santo considerado en la iglesia como Santo Padre, con una gran influencia dentro de la iglesia, a la cual pues ahora le atribuimos la traducción que ahora tenemos de las Sagradas Escrituras. Y presento, mejor dicho, algo general, presentar su nacimiento, su formación de estudios o su formación sobre todo en la parte humana, todo lo que él contribuyó a donde él asistió, donde él se trasladó y también, si fuera poco, todo lo bueno que trajo a la cultura donde se estableció como tal. Que vamos a terminar diciendo lo que fortalece ahora su ejemplo, su vida, a las culturas actuales, sobre todo a lo que vamos a tratarnos el día de hoy, a los jóvenes. Y bueno, comenzamos diciendo que él nace en lo que ahora no se conoce, en Estridón, hacia el año 347. Estridón se conoce ahora como Croacia. Él de joven recibe el llamado hacia la vida, vamos a decirlo, a la vida pagana. Él siente en sí el llamado hacia la vida pagana. Y es algo curioso porque él fue formado en una familia cristiana. Vamos a decir también que la influencia de su familia cristiana pues fue lo que lo atrajo después a la conversión muy fuerte que él tuvo, y que a pesar de todo lo que él vivió, pues fue una semblanza de su vida que a final de cuentas, de su manera muy libre, pues decidió ser fiel a Dios mismo. Cabe mencionar que a pesar de esta gran conversión, este santo en la iglesia, pues no todo fue color de rosa. Primeramente porque se presume que él tenía un carácter muy fuerte, un carácter, podríamos decirlo, intratable, y aún en ese carácter pues es considerado como un director de almas, aquel que pues lleva sobre todo a los jóvenes con quienes tuvo más trato, llevarlos a un encuentro con Dios desde su muy dura personalidad. También un genio, un hombre que trabajó mucho la parte intelectual y que por tal pues es reconocido como aquel que tradujo todas las Sagradas Escrituras. Vamos a decir algo general y también decirlo así, que obviamente contribuye al ámbito de la pureza, que es lo que nosotros aquí como comunidad de misioneros de la pureza trinitaria pues estamos trabajando. Y bueno, él muere en Belén hacia el año 420, a los 78 años más o menos, 78, 75, después de participar en el encuentro con un papa, San Damaso, quien por su inteligencia, San Damaso lo llama a ser su, ¿cómo se le dice? Su colaborador, su secretario particular, del cual de él comienza a tomar muchas cosas, por las cuales San Damaso lo llama también a participar de la traducción Vulgata, la que ahora tenemos como parte de la iglesia. Y bueno, no sé, algo más que quieran agregar a esta semblanza general. Bueno, pues prácticamente es la pura introducción lo que estás mencionando. Hay muchísimas cosas y anécdotas que se pueden hablar de San Jerónimo. Uno de ellos es que fue un apasionado por las lenguas
y sobre todo las lenguas antiguas, hablaba perfectamente el latín, el griego, de ahí que pues la traducción que luego hará de la lengua o de la Sagrada Escritura, la traducción que se tenía de los 70, que era la versión griega, pues ahora la pasa a la versión latina, que se le va a llamar la Vulgata, porque es la lengua del pueblo, de ahí viene el vulgo, ¿verdad? Pueblo. Y también antes de llegar a ese punto, pues fue un hombre de ciencia, un hombre muy, muy capaz, muy inteligente, que precisamente, como bien dices, el Papa San Dámaso lo invita a colaborar en el Vaticano como su secretario particular, y tiene un gran deseo, un gran sueño de estar en la tierra donde nació Jesús, que ese sueño pues se le va a conceder ya unos años después, sobre todo ya de una edad más madura, es cuando se va precisamente a la cueva de Belén, donde se dice que vivió los últimos años de su vida traduciendo la Sagrada Escritura a la Vulgata. Y sí es algo muy curioso, porque para llegar a ese punto de querer estar donde fue el nacimiento de Jesús, pues tuvo un proceso. Y como ya lo mencionaba, pues leía por ahí algún escrito donde él relata esa debilidad pasional en el cual él se situaba, vamos a decirlo, en momentos muy críticos de su vida. Por ejemplo, la incitación hacia los placeres de la vida, vamos a decirlo en la cuestión sexual, que es lo que más resalta en su vida. Y también, pues, como todo joven, ¿no?, las cuestiones del dinero, el querer progresar, todas esas cuestiones con las que él batalló. Y precisamente no por el hecho de que en su familia haya estado influido por un ámbito pagano, sino por escritos que él después de un tal Dionisio, el cual él lee mucho, pagano, pues le presenta una vida muy liberal, fuera del hecho que él había conocido como cristiano. Y ahí es donde entra la parte que él se va al desierto, y en el desierto comienza a experimentar este cambio, ¿verdad, Gerardo? Claro, o sea, a mí lo que me impresionó, como ya bien dijiste, de que vivió una vida mundana, ¿no? Entonces a los 19 años fue cuando se convierte, bueno, regresa, ¿no?, porque ya era de una familia católica, y a los 19 años se bautiza y ya empieza a vivir propiamente como un fiel cristiano. Y también pues, me impresionó mucho el cambio, ¿no?, tan radical como tú dices, de renuncia, ¿no? Entonces, de muy temprana edad, él decidió vivir una vida ascética, ¿no?, una vida de ascesis, como ya lo hemos dicho en otros programas. Una vida ascética es vivir de sacrificios, de penitencias, y él lo empieza a llevar, se va al desierto, y también empieza a hacer una serie de peregrinaciones, ¿no?, que también estas peregrinaciones es una vida de ascesis, pero también empieza a invitar a los demás, ¿no? Atraer a los demás. Atraer a los demás, y empieza a hacer peregrinaciones, primeramente se va a Egipto, y después llega a Belén, donde empieza a hacer peregrinaciones, ¿no? Desde aquella época, desde el siglo IV, ya empezaba a hacer peregrinaciones en Tierra Santa, ¿no? Y como bien decíamos también, que era una persona muy docta, muy preparada, que se le daba los idiomas, también enseñaba a la gente y ayudaba a la gente a leer las Sagradas Escrituras, ¿no?, a los nobles de la época, a los pudientes, ¿no? Entonces por ahí una mujer noble que empezó a aprender el hebreo y el griego, y ella fue la que empezó, a patrocinar las obras de San Jerónimo, ¿no?, como abrir una casa de peregrinaje y unos monasterios, ¿no?, en Belén. Y aquí es donde ya viene lo bueno de estas partes de peregrinaciones, donde él, junto a una señora que conoce, muy caritativa con él, llamada Paula, pues la conoce, y juntos formalizan un monasterio para varones, un monasterio para mujeres, y también
una casa donde recibiera todo peregrino. Y esto a causa de, él tomaba el ejemplo de José y María, cuando huyen y pues no tenían dónde llegar. De aquí pues esta semblanza que San Jerónimo a partir de ahí dice: yo voy a ofrecerles estos al peregrino, aquel que venga a sentir la presencia del mismo Jesús en el lecho donde él nació. Y pues aquí vamos a ver que la formación con los futuros monjes, o también en las escuelas donde él participó con los alumnos, pues él enseña una vida recta a partir de las Sagradas Escrituras. Y pues ahí podemos hacernos la pregunta, después de toda esta semblanza, de toda esta introducción, y con esto vamos a partir, ¿qué podemos aprender de San Jerónimo? Vamos a decirlo ya al final, en el ámbito de la pureza. Pero vamos a comenzar con algo general. ¿Qué nos podrías decir, Maximiliano? ¿Qué podemos primeramente aprender de San Jerónimo? Hay una frase muy emblemática de San Jerónimo que sintetiza lo más, lo más importante de su vida, ¿no? Con la frase de desconocer las Escrituras es ignorar a Cristo, ¿no? Es decir, de San Jerónimo se va a resaltar pues un amor apasionado a las Sagradas Escrituras, porque se adentra con la palabra viva de Dios, que es una palabra que no está, digamos, estática, sino que siempre tiene algo que decirle al hombre en cada momento, ¿no? Entonces, claro. Y bueno, partiendo de allí, de esa lucha por dar a conocer a Jesucristo, pues da a conocer la Sagrada Escritura. Es un enamorado, un apasionado de la Sagrada Escritura. Aquí quisiera resaltar algunos elementos. Uno de ellos, lo que decían ustedes de joven, que vivió una vida liberal, relajada en las costumbres. De muchos, a lo mejor los que nos están escuchando dirán: ¿a poco ya desde entonces se daba eso? ¿Qué no es ahorita muy actual? Pues no, o sea, eso ha sido todo el tiempo y en toda época. Por lo tanto, también en esta época hay posibilidad de conversión y hay la invitación a un cambio de vida. En todo momento, en toda época, ha habido como grandes pecadores, también ha habido grandes santos. Y uno de ellos, de esa época del siglo IV, pues es San Jerónimo. Y lo otro que mencionaban, el apoyo, el acompañamiento de una gran mujer que también es santa, y está canonizada, Santa Paula, que fue uno de sus brazos derechos, de sus pilares, quien colaboró con sus recursos materiales, con sus bienes, y los pone, así como se dice en Hechos de los Apóstoles, que unas mujeres pusieron al servicio de los apóstoles sus bienes. Así también en toda época y en todo momentos de la vida de la Iglesia no han faltado esas mujeres colaboradoras que animan, impulsan, acompañan, no solamente físicamente, sino también con sus recursos, a las obras de Dios, las obras de Iglesia. Y eso es muy, muy importante destacar, resaltar, porque son los proyectos de Dios, no son nuestros proyectos. De ahí que cuando comienza una obra nueva, un proyecto que el Espíritu Santo va suscitando en la persona, también va generando los recursos a los lados para que se pueda aterrizar esta obra y se pueda lograr llevar a feliz término. De ahí que pues se invitaría a nuestros jóvenes que nos escuchan, una invitación a acercarse a la Sagrada Escritura, que es luz, que es vida, porque desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Cristo. Y si desconocemos a Cristo, pues seguimos en la oscuridad, seguimos en nuestra vida mundana, en nuestra vida relajada, en no dejarnos confrontar. Simplemente ejemplos muy concretos de nuestra época. Escuchábamos recientemente una noticia en donde se realizó una película del Padre Pío, y quien fue el protagonista o el actor principal, a partir de esa interpretación de la vida del santo, decide acercarse a Dios, decide vivir los sacramentos, bautizarse
y decide hacerse católico. Es decir, hoy en día la vida de los santos también interpelan, confrontan y nos llevan a quien es la luz, a quien es la fuente de la vida, Jesucristo, ¿verdad? Y es que también, por ejemplo, podemos resaltar, ¿no? La vida de San Jerónimo va a resaltar tanto, ¿no? Tanto era su amor a las Escrituras que él se dejaba interpelar por esa palabra, que es el contacto directo con Cristo, y el cambio que produce en él se refleja en los demás, tanto así que mucha gente lo va a comenzar a seguir, como esta santa, ¿no? Santa Paula. Entonces, podemos ver él como los efectos, ¿no? De la vida ascética, de la renuncia, de la soledad del desierto, porque es todo un proceso, ¿no? El que lleva San Jerónimo. El desierto le ayuda a encontrarse con Dios en la soledad, porque es lo que necesitamos ahora, ¿no? Hay mucho ruido, hay muchas distracciones. En la soledad, en la intimidad del silencio y apoyados en las Sagradas Escrituras, es una fuente donde podemos encontrar a Cristo, ¿no? Como esa fuente que él le pedía, ¿no? A la samaritana, ¿no? Entonces cuando le responde Cristo, si supieras quién es el que te pide de beber, ¿no? Entonces podemos ver en él este cambio completo, ¿no? Por su contacto directo con las Escrituras. Y es que precisamente hay algo muy curioso ahí en todo esto que estamos mencionando. Su cambio comenzó a partir de los 19 años. Los 19 años ahorita es la edad flor, la edad donde está todo lo bueno allá afuera, donde todo se puede hacer y nada se puede irrumpir. Y si hay a lo mejor algún errorcito ahí en la cuestión de los biógrafos para la vida, yo creo que de todos los santos, es precisamente el proceso de cambio. Sí nos mencionan que a partir de los 19 años comenzó su conversión y que a tal edad ya comenzaba a verse al público, vamos a decirlo en este caso, su doctrina. Pero fíjense el hecho de los 19 años a los 35, que es más o menos donde comienza esta parte de la fundación de los monasterios, donde también conoce al Papa Santo. Ahí es donde comienza y donde me gustaría centrar, que es prácticamente donde él reflexiona, vamos a sacarlo por analogía, donde él reflexiona todo lo que conocemos de él. Es decir, experimentó en sí lo que vive de las Sagradas Escrituras. No podía él hablarnos del amor hacia las Sagradas Escrituras si él no podía vivirlo. Y lo recalqué al principio, el carácter que de sí se presumía de él, un carácter intratable. A Dios es pues una total revolución en su mente. Y aquí es donde ya comenzamos ahora sí a los dos puntos a donde podríamos dirigirnos. La parte que contribuye a la parte de la pureza y lo que después se va a decir como el maestro de la humanidad. El hecho de que él en su vida, vamos a decirlo así, religiosa, influye a los demás desde su carácter a darle un sí a Dios, para después darle la doctrina a los matrimonios para con sus hijos y al mismo sacerdote, a los mismos sacerdotes, para que así, dando ejemplo, desde el ejemplo se diga lo que es Dios mismo. Y aquí es donde comienza la parte de la familia aquí. ¿Recuerdas más o menos cuando San Jerónimo le habla a un tal sacerdote nepociano y le da una pauta para poder instruir al pueblo? Sí. ¿Qué era lo que decía? Bueno, lo que le decía San Jerónimo era, primero, prácticamente le decía, primero empápate de lo que vas a compartir, ¿no? Si tú quieres compartir el amor, pues tienes que aprender a amar. Entonces le dijo que si tú quieres dar al pueblo de Dios a Dios mismo, entonces tenía que aprender a vivir las Sagradas Escrituras, ¿no? Y es también una frase célebre de San Jerónimo que dice que dicen más las acciones que las palabras, ¿no? O sea, aprender a vivir
lo que está ahí, ¿no? También decía, el que ora, le habla a Dios, y el que lee, escucha a Dios. Entonces, una parte muy importante, como ya habían mencionado, que San Jerónimo es un amante de las Sagradas Escrituras, ¿no? Que nos da muchas enseñanzas, en este caso a este sacerdote, que le dice que también tiene que aprender no solo orar. Claro que es importante orar, pero también es importante leer, porque es donde Dios nos habla, ¿no? Las Sagradas Escrituras. Y por ahí nos vamos aprendiendo todas las virtudes, ¿no? Que también menciona una de las virtudes más importantes que habla, que es la obediencia, ¿no? Que son la virtud más importante y que más le agrada a Dios. Entonces, nos va enseñando mucho todo lo que le apasionó y lo llevó a leer las Sagradas Escrituras, lo fue llevando en la práctica, ¿no? Y como tú dijiste, como era de un carácter fuerte, ese mismo carácter, esa misma humanidad, por así decirlo, pues terca, yo me podría imaginar, le ayudó en esa terquedad. Y le encauzó, ¿no? Y le encauzó, ¿no? Dijo, claro. Ahora me llega la conversión y me voy a convertir, y lo va a hacer de una manera fuerte y radical, ¿no? De estar en un mundo a los 19 años, claro que llevó su proceso, y de repente le dio la vuelta y dijo, ahora voy a vivir una vida ascética, ¿no? Antes con placeres de todo tipo, y ahora sacrificando todo aquello que deseaba en la vida mundana, ¿no? Claro. Y como cuando sabes encauzar las cosas de una manera ordenada, eso que se fue por un canal de desorden, viene encauzado, bien planeado, te va llevando a la santidad y te va llevando a caminos que uno desconoce, pero que Dios sí conoce, y que Dios va trazando un camino muy claro para cada uno de nosotros, donde podamos desarrollar nuestras habilidades, nuestras cualidades, y llevarlas a un grado de mayor perfección. Es decir, cuando Dios llama a un proyecto, no es para destruir tus planes, sino para perfeccionarlos. Muchas veces decimos, es que yo no le quiero responder al Señor porque Él trae su plan, Él trae su rollo por un lado y yo traigo el mío por otro lado. Pero en realidad, cuando yo lo encauzo, el plan que Dios tiene es el mejor, y siempre va a ser así. Siempre es el mejor plan, el mejor proyecto, y logra captar nuestros anhelos, esos anhelos profundos del corazón que cada uno tiene, y nos va llevando por un camino de entrega total, pero también de plenitud y de realización como ser humano. Eso es lo interesante que llamamos gracia, ¿no? Que es como Dios va operando en el interior, en el corazón de la persona. Y como decías, Carlos, a veces pues ya el biógrafo no alcanza a entrar al misterio cómo se dio ese cambio de ser tan pecador o de tener un proyecto tan distinto. Ahora comienza a hacer el plan de Dios en docilidad, en obediencia, y un trabajo callado, constante, pero que detrás lleva mucho de sacrificio y de violencia a hacerse a sí mismo. Y claro, eso es un proceso, no es de la noche a la mañana, ¿no? Sí. Pasaron no solamente a lo mejor meses, sino años en este proceso que en su interior él vivió. Porque a veces los biógrafos, como tú dijiste, en este santo y en muchos, dicen, se convirtió a los 19 años, y a veces podemos llegar a pensar como que durmió de malas y amaneció de buenas, ¿no? Cuando no, ha sido un proceso de meses, de años, inclusive hasta de décadas, claro, donde se empieza donde está la conversión, ¿no? Y también, como mencionaba Padre, una parte importante es de que él aprendió a encauzar y no a oprimir, ¿no? Esa parte, porque a veces se piensa eso, ¿no? Que los placeres de la vida, que los placeres del mundo, los tengo que así como que ocultar y suprimir, y no, sino es encauzarlos y llevarlos para la gloria de Dios, ¿no? Como nos lo demostró San Jerónimo. Uno de los consejos que da San Jerónimo, sobre todo para los sacerdotes, es sobre lo que predican, que vaya respaldado por el testimonio de vida, es decir, la coherencia.
Y esa conclusión se logra por todo este proceso, un proceso de cambio, un proceso en donde uno se convence de las Escrituras y que se adentra para que esas Escrituras llenen toda la persona, porque es conforme Cristo va adentrándose en ti, ¿no? Es decir, San Jerónimo nos muestra un camino muy certero, que es siguiendo las Escrituras, para dar un cambio de vida, ¿no? Y llegar a esta coherencia de vida tan concreta, ¿no? Tanto así que no solamente se va a quedar en el testimonio, sino que también va a impulsar una de las virtudes, que sería la caridad, ¿no? San Jerónimo ayuda a descubrir que ve en los demás a Cristo, porque es una realidad, en los demás está Cristo. Y nosotros hacemos obras de caridad por amor a Cristo, que se manifiesta en las acciones que hago con los demás, ¿no? Entonces, es un camino muy certero de santificación, lograr y asegurar una coherencia de vida que no es nada fácil, es decir, en integridad, y que se manifiesta hacia los demás. Claro, o sea, no solo es entender las Sagradas Escrituras, ¿no? O aprendérselas, sino vivirlas, ¿no? Que es lo más importante, porque a veces nos podemos quedar en un plano muy material y muy superficial, donde decimos, me aprendo de pie a pa todo este libro, este versículo, y ya medio lo entiendo, pero a mi manera, ¿no? Pero si yo no lo vivo, pues qué caso tiene, ¿no? Sí, que es como volvernos fundamentalistas, Sí. En el tema de la Sagrada Escritura, que eso sí, pues, en el fundamento, en lo que aquí dice, sino siempre está esa apertura a la luz del Espíritu Santo. Eso fue lo que dice la palabra de Dios, pero ¿qué me dice a mí? ¿Y cómo la puedo aplicar a mi vida? Eso también es la acción que opera el Espíritu Santo en cada momento de quien se acerca a este libro, que no es cualquier libro, y que por dicho sea de paso, el mes de septiembre está dedicado al mes de la Biblia, aunque para los mexicanos en automático se te viene a la mente que es el mes patrio, sí, pero además del mes patrio es el mes de la Biblia a nivel universal. Resaltamos este libro tan valioso, tan importante para toda la iglesia, que es y sigue siendo la fuente de inspiración para conocer a Jesús, para amarlo, para seguirlo. Y bueno, ya que mencionan ahorita la parte del mes patrio con respecto también al mes de la Biblia, aquí en esta cuestión, vamos a decirlo así, es donde entra la parte donde San Jerónimo invita a los papás, tanto a la mamá como al papá, a la buena formación de sus hijos. Y es que es un derecho natural de los padres la educación de los hijos, ¿no? Tanto así que la Iglesia va a resaltar que la educación de los hijos sea una educación cristiana, ¿no? Dentro de esa educación cristiana, pues va a ir el estudio, ¿no?, de las Sagradas Escrituras, es decir, un estudio serio, profundo, que va a interpelar, ¿no? Y que al estudiar las Sagradas Escrituras nosotros podemos conocer a la luz del magisterio de la Iglesia, pues empezar incluso un proceso de formación de la conciencia, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a crecer en conocimientos si no nos adentramos al estudio, ¿no? Entonces, San Jerónimo va a insistir demasiado en los padres, y creo que es algo que necesitamos hoy como sociedad, que los padres tomen su derecho, que ejerzan su derecho y su deber de educar a sus hijos, pero cristianamente, ¿no? Claro. San Jerónimo nos da esta pauta, ¿no?, por la vía de las Sagradas Escrituras. Y bueno, como era hombre muy sabio, ¿no? O sea, conocía tanto las Sagradas Escrituras, de que era un hombre muy espiritual, era guía espiritual, y en una ocasión se le acercó una familia, ¿no? Y aconsejó, le dijo, madre, que seas admiración de tus hijos a base de las Sagradas Escrituras. Y tú, padre, que seas ejemplo de tus hijos de igual manera, y que lo que lleguen a imitar tus hijos no sea ocasión de pecado, ¿no? Entonces, es claramente muy importante llevar las Sagradas Escrituras a la casa, al hogar, que los papás inculquen a sus hijos a leer las Sagradas Escrituras y sobre todo a vivirlas, ¿no? Creo yo que hoy en día se puede llevar en práctica las Sagradas Escrituras, a lo mejor trabajando a lo mejor una virtud a la semana, ¿no? A lo mejor como familia, esta semana vamos a trabajar tal virtud, o este mes vamos a trabajar tal obra de misericordia, vamos a ir a ayudar al migrante, vamos a ir a dar de comer a los enfermos, etcétera, ¿no?
Entonces es muy importante las Sagradas Escrituras en la familia, porque nos llevan y nos dirigen pues hacia Dios. Y tanto así, como lo mencionan, que impulsa a partir del estudio de las Sagradas Escrituras, que le dice a una de sus hijas espirituales: ama a las ciencias sagradas de la Escritura, y amándolas desobedecerás a los vicios de la carne. Y aquí viene la parte que vamos a decir nos incumbe como invitación a los jóvenes, el carisma de la pureza. San Jerónimo, aún siendo un amante de las Sagradas Escrituras, y aunque no fue así como tal, vamos a decirlo, tan evidente el carisma de la pureza, el que él quiso manejar con todo quien se le acercaba, lo muestra, el ámbito de la pureza. Y lo dice así: a partir de las Sagradas Escrituras vas a encontrar ese sentido, ese deseo que primero es de Dios y que quiere que sea parte tuyo. Y viene así, datado así, con una pregunta que para mí marca un énfasis ahí en el amor que tenía las Sagradas Escrituras, y que ese amor lo impulsó a ser el gran santo que es ahora, que ahora seguro estoy como santo, goza de la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que buscaba aquí en la tierra? Dice así: ¿no te parece, amigo, que ya aquí en la tierra estás gozando del cielo al estar reflexionando, escrutando sobre las Sagradas Escrituras? Y eso por lo menos debería ponernos a pensar, porque precisamente a los jóvenes de ahora les decimos Biblia y es como una puerta que en automático se cierra, ya no ocupan ellos ir a cerrarla. ¿Por qué? Porque exige moral, exige para ellos reglas, exige un detente. Qué flojera, ¿no? Así es. Entonces, en ese punto no podemos hablarles tan así de las Sagradas Escrituras, porque los perdemos. Pero he ahí la insistencia que se busca a Dios donde está totalmente, en la misma revelación que es las Sagradas Escrituras. Y es que precisamente, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué momento un cristiano tiene contacto con la Sagrada Escritura? Por excelencia, cada domingo, en cada Eucaristía. De hecho, hay un momento especial, la liturgia, ¿no? La liturgia de la palabra, es decir, se da la centralidad a esa palabra y es proclamada porque da vida, porque nos enseña el camino a seguir, ¿no? Entonces, San Jerónimo era consciente de esto y él lo vivía de esa forma, ¿no? Claro, y parte de este proceso de nuestros jóvenes es la parte en cuestión, cómo hacerles atractivo este mensaje. Yo les digo a los papás, tengan la Biblia cercana, así que la dejo ahí atractiva para que la tomen. Igual la palabra de Dios, a veces la dejamos escondida por allá en lo recóndito del closet, la Biblia de la primera comunión, la Biblia familiar, no la encuentras. Entonces, ¿dónde la cito? En la casa, donde se le realce esta importancia de la palabra de Dios y que esté al acceso de todos, que cuando entres o salgas digas, bueno, pues ahorita no tengo algún tiempo, pues déjame leer a ver qué dice allí, ¿no? Y que sea atractiva, que la busquen para que tengan ese encuentro. Otra recomendación, ténganla, su Biblia personal en su cabecera, en su cuarto, que tengo sueño, pues en lugar de agarrar el teléfono celular, pues lo dejo a un lado y me pongo a leer la palabra de Dios, algún capítulo del Evangelio para ir conociendo más a Jesús. Y así, pues de capítulo en capítulo estaré leyendo la Biblia. No te digo que la leas de corrida todo el libro, pero sí un fragmento y luego medítalo a ver qué dice este texto y qué me dice a mí. Y pedir al Espíritu Santo que me ilumine para que actúe. Y como bien decías más hace un momento, hacer espacios, momentos de silencio para que pueda llegar el mensaje, porque de lo contrario no llega el mensaje de la palabra de Dios. Y ahí haciendo énfasis en que la Sagrada Escritura, por su realidad
muy humana porque fue revelada al hombre y para el hombre, pero inspirada por el Espíritu Santo, y digo su realidad muy humana porque es presente en medio del ser humano, de todos nosotros, pues nos presenta el ámbito, ya para culminar con nuestra charla, nuestra sesión, nos presenta el ámbito de que es posible cambiar a partir de la escucha, pero también de la lectura asidua, que generalmente se exige como la práctica de lo que te está pidiendo. Pero todo eso, dice San Jerónimo, tiene que ser no de manera individualista, porque la lectura de las Sagradas Escrituras te va a exigir a vivir la caridad, y esa caridad es dentro de la iglesia. En conjunto, la iglesia misma. Amar a Cristo, amar a la iglesia, por tal, amas a Cristo porque ya lo conoces en una revelación que ya se te ha dado, que es las Sagradas Escrituras. Y aquí pues ya viene la parte central del momento, la invitación. Si bien cada uno tiene una experiencia muy distinta en el contacto con la palabra de Dios, pues es una riqueza de cada uno para con los jóvenes, como para quienes se encuentren con cada uno de nosotros, para poder progresar. Si bien no somos perfectos, nadie de los de aquí, ni nadie de los que existen en el mundo. Muy acertada esta frase de Papa Francisco, que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. Y aquí donde van los enfermos a ser curados. Y hoy, bueno, hoy, ¿verdad? Que meditábamos la lectura de la fiesta de San Mateo, era eso. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y aquí ahora sí, de cada uno, pues la invitación a los jóvenes. En el hecho de lo que ya platicamos de San Jerónimo, y a partir de la vivencia tuya con las Sagradas Escrituras, ¿cuál es tu invitación para los jóvenes para vivir el hecho de la pureza a partir de su contacto con las Sagradas Escrituras, Maximiliano? Voy a tomar un poquito sobre el ejemplo, ¿no?, de la vida de San Jerónimo. 2 puntos muy, muy específicos, ¿no? Primero, que es muy personal, el camino de la ascesis. Es decir, para vivir en pureza se requiere una ascesis, se requiere un esfuerzo personal, es decir, que tú desees vivirlo. Si no hay ese deseo interior, aunque lo repitas y otra vez, va a ser monótono, pero si tú tienes esa decisión personal de cambiar, de seguir esta ruta, incluso por la ascesis, ¿no?, esta renuncia, te va a ayudar y te va a llevar a lo segundo, ¿no?, como a San Jerónimo. La ascesis lo llevó al desierto y en el silencio escuchó la palabra de Dios, la meditó, la hizo suya. Y en este segundo punto, el contacto con la Sagrada Escritura, que sea un contacto, no es solamente leer por el leer, sino un contacto en oración, en la iglesia, que va ayudando a conocer y a encontrarte con Cristo. Es decir, el contacto con las Sagradas Escrituras es un contacto directo con Cristo. Entonces, ¿por qué el gran éxito de Jesucristo? ¿Por qué mucha gente lo seguía? Porque les fascinaba su persona. Y yo creo que todos los que estamos aquí nos ha fascinado y ha cambiado nuestra vida. Claro. Y otro elemento, pues al leer la palabra de Dios, en lo personal me ha apasionado el tema de las bienaventuranzas, y entre ellas, que está en el capítulo 6 de Mateo, que dice una de las bienaventuranzas: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es la otra invitación a vivir la pureza partiendo de la Sagrada Escritura. Es el llamado que el Señor nos hace a esforzarnos. Sabemos que es un reto, que no es sencillo, en el ambiente que nos encontramos tan hedonista, en el entorno en el que continuamente pues podemos estar expuestos o exponer la pureza que el Señor pide de nosotros y que debemos cuidar, proteger, con una finalidad. ¿Quieres ver a Dios? Pues tenemos que tener un corazón limpio. No se puede, porque a veces en nuestra vida queremos todo, pero
sin dejar nada. No hay renuncias, no hay sacrificios. Quiero ver a Dios, yo soy bien cuate de Dios, pero vivo en el pecado. Entonces, ¿cómo voy a encontrarme con Dios al final de la vida? ¿Cómo voy a verle cara a cara? La Sagrada Escritura es muy clara. Dichosos los limpios de corazón, porque solo ellos verán a Dios. La invitación es a esforzarnos un poco más para purificar nuestro corazón y dar ese salto a la bienaventuranza, a ser dichosos, porque con un corazón limpio veremos a Dios. Y ojo, no lo vamos a ver solamente ya después de muertos, sino le podemos ver ya en vida, con estos ojos que se van a comer los gusanos. Vamos a verle en el hermano, en el prójimo, en el enfermo, en el que sufre, y ahí es donde se aterrizan las obras de caridad. ¿Por qué? Porque entonces ahí estoy viendo a Jesús, y ahí concretamente aterrizo mi vivencia de la palabra de Dios. Y si bien es cierto que dice San Jerónimo, que tus acciones no desmientan tus palabras. Es decir, no vale tanto el hecho de que tú tengas una doctrina, y así lo dice San Jerónimo. ¿De qué te sirve una doctrina muy amplia si tus acciones, mismas acciones, te desmienten? Y aquí es donde viene la pregunta para ti, Gerardo. Tú desde tu experiencia ya de Dios, sabes ahora y se siente ya la necesidad por tener un encuentro con Él. Y el encuentro más precioso con Él, el principal, el que te impulsa a hablarle, es las Sagradas Escrituras. A partir de esto, dinos, ¿es fácil entonces estar en una constante charla con Dios? Vamos a decirlo en la oración, en el contacto con los demás, porque hay que tener en cuenta que nuestra cultura actual, nuestra época, pues sí, es una piedrita que nos impide, pero también es una prueba de Dios para nosotros. Entonces, ¿es fácil este hecho? Pues bueno, como tú dijiste, ahorita el mundo nos presenta un mundo muy donde, como dijo el padre, que Dios es mi cuate, Dios es mi amigo, pero pues a mi medida y demás, ¿no? Pero a veces el mundo nos limita a querernos acercarnos a Él, ¿no? A querernos sacar a las Sagradas Escrituras, donde únicamente yo quiero un Dios a mi medida y no me acerco a Él, ¿no? Pero por otro lado, con coraje y con fuerza y obviamente con gracia, podemos acercar a Dios, ¿no? Podemos acercar a leer las Sagradas Escrituras, podemos conocerlo, porque como un noviazgo, ¿no? Que cómo se enamoran del novio o de la novia, pues conociéndose, acercándose. Entonces yo no puedo hasta enamorarme de Dios, de Jesús, si yo no me acerco, si yo no lo conozco. No, o sea, Jesús, Dios nos presenta posibilidades, nos da la invitación, pero si yo no doy ese paso de querer acercarme y conocerlo, pues de ahí no va a pasar. Pero si yo decido, como bien decíamos hace rato, si yo oro, yo estoy en diálogo con Dios, pero a la hora de que yo leo, yo escucho a Dios. Entonces a veces nos dejamos guiar mucho por la oración, y claro que es bueno, pero falta la parte de que Dios nos conteste, ¿no? De que Dios nos conteste de la oración. Entonces yo les invito a los jóvenes que quieren escuchar la voz de Dios, pónganse en presencia del Espíritu Santo, oren, platiquen con Él, y después tomen las Sagradas Escrituras y escuchen a Dios, y después un momento breve de silencio y Dios va a ir hablando a sus corazones. Y esa es la invitación que le hago de manera personal a los jóvenes el día de hoy. Y bien, de mi parte, pues decirles a ustedes, queridos jóvenes, aquí están puros jóvenes y yo, que el seguimiento a Cristo, el querer agradarle a Dios con nuestras acciones, buscando nuestra paz, buscando nuestra felicidad, pero sobre todo nuestra salvación, no va a ser de un día para otro. Es un trabajo constante, asiduo, como así lo hizo San Jerónimo, asiduamente. Lo que tú tienes, Cristo no te dice que lo cambies, ni que lo quites para que puedas entrar al reino de los cielos, ni para que estés en constante comunicación con Él. No, lo que tú eres, se lo entregues a Él, siendo menos tú.
A eso significa hacerte menos. Es decir, todo lo que tú eres se lo estás entregando a Él. Y bueno, pues aquí la palabra de Dios, y así lo dice como recomendación San Jerónimo, que este libro santo no se te caiga de las manos. No quiere decir que todo el día vas a traer las Sagradas Escrituras, sino que constantemente va a ser tu referencia para tu buena actuación en el mundo. Y que a final de cuentas, pues sea el que por medio del Espíritu Santo te ayude a manobrear tu vida en pos de la felicidad, la eterna felicidad a la que todos estamos llamados. Y aquí pues le cedo la palabra al Padre Gerardo como última invitación para todos ustedes. Padre Gerardo, Gracias. ¿qué quieras decir? Pues solamente recordar que el día 30 de septiembre tenemos la fiesta, la memoria de San Jerónimo, litúrgicamente hablando. Es el último día del mes y por esta razón todo el mes de septiembre es el mes de la Biblia y se cierra con la fiesta del santo patrono de las Sagradas Escrituras o de los estudios bíblicos, San Jerónimo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe siempre. Amén.